2 semanas, 2 pueblos y un gran reto: pintar 2 murales en tiempo récord. Suena emocionante, pero no será tan fácil. El coche arrancó pero no metía marcha. El frío pega fuerte y el reloj no para de correr. ¿Conseguiremos acabar los murales? Quédate para descubrirlo, porque lo que viene aquí es mucho más que arte, es toda una aventura. Bienvenidos a Montes de Toledo. ¿Qué tal, Antonios? Bienvenidos a Nacho Magua TV, bienvenidos a un nuevo proyecto mural, donde hay que abrigarse, sin duda. Estamos en el interior de España, concretamente en la provincia de Toledo. Estamos en Las Ventas con Peña Aguilera, el primer pueblo de los 2 que vamos a pintar en este proyecto de Montes de Toledo. Y vamos a pintar este muro que tengo a mis espaldas, muro que pertenece al pabellón polideportivo del pueblo, con una temática, obviamente, de deportes. Hoy estamos a miércoles, pues tenemos hasta el domingo para poder terminar este mural. Vamos a ir empezando con el primer paso del mural. Let's go. Y el primer paso para este mural es un poco diferente a lo que solemos hacer normalmente, ya que, como podéis ver, este muro es de hormigón completamente virgen, entonces es necesario quitarle un poco de porosidad a la pared. Y eso se hace con esto: fijador. Ya lo recordaréis del mural de Tabernes de la Valldigna, que os lo dejaré por aquí arriba, que era ese líquido medio lechoso, blanquecino, para quitarle poro. Y eso hace que la pintura que pongamos por encima se queden perfectos en el muro y entonces se proteja mejor. Así que el primer paso, aplicar fijador a la pared. Bien, una vez aplicado el fijador, tenemos que esperar alrededor de 1 hora, ya que es su tiempo de secado al tacto, y estamos en un pueblo, así que yo creo que lo suyo es ir a almorzar algo. Ventajas de trabajar en los pueblos: que la cinta no pega bien, pedruscos por todos lados. Vamos ahí. Segunda parte, una vez ha secado el fijador, capa de imprimación blanca. Por cierto, dato importante: hemos fondeado de blanco, pero realmente en el resultado final no va a haber ni rastro de este blanco. Algunos os preguntaréis: ¿y esto por qué? Pues tiene varios motivos. El primero es que la pared, como habéis visto, era virgen, entonces siempre, pues cuantas más capas de imprimación le puedas dar, mejor va a cuajar la pintura en la pared. Y segundo, este diseño va a tener algunos colores tipo amarillos y azules potentes que siempre es mejor que actúen sobre blanco para poder potenciar mejor los tonos, sobre todo amarillos. Ahí está el motivo. Antes de los doodles he marcado estas primeras referencias para saber que de aquí para allá va la primera figura, la otra figura empieza por aquí, ciertas formas básicas para saber que por aquí van aproximadamente algunas de las líneas principales de las figuras. Y ahora ya con esto centramos en hacer los doodles en esta zona y no hacemos doodles excesivos. Bueno, final del día 1 es lo que tienen los inviernos, que los días se acortan demasiado. Eso significa que toca madrugón. Sigo creyendo que vamos bien de tiempo. Hasta mañana, Antonio. Buenos y fríos días de nuevo, Antonios. Hoy es un día importante, ya que hay que encajar todas las figuras. Ayer nos dio tiempo a por lo menos hacer todos los doodles, todo el stencil con el iPad, etcétera. Hoy hay que intentar adelantar lo máximo posible. Para eso estamos aquí, para eso hemos madrugado, para eso estamos listos con café en el cuerpo. ¡Let's go! Pauceda también se ha metido en el mundito redes y contenido. Dadme tiempo, ¿vale? Os dejo como siempre sus redes por aquí. Os voy a dar lo mejor que tenga, ¿vale? TikToker de moda, aquí la tenemos. Sí.
Como no hay tiempo que perder, pues una pausa para comer aquí, al ladito del muro, ya que tenemos esta pedazo de mesa de piedra hecha por un vecino de aquí detrás, por cierto. Buen trabajo, máquina. Vamos a comer. Salud. Proveche. Y es que tanto Las Ventas con Peña Aguilera como San Martín de Pusa, que es el siguiente al que iremos, son dos pueblos que se suman a una lista de aproximadamente 30 pueblos que son los que van a participar en este proyecto de Montes de Toledo. ¿Qué intención tiene el proyecto Montes de Toledo? Bueno, pues es uno más de tantos que se están sumando la gran moda de las rutas de arte urbano. Poder hacer rutas con gente, turistas. El turismo del arte urbano es un turismo que está muy en auge. Hagan un recorrido por todos estos pueblos de la comarca, podrán probar la gastronomía, visitar los pueblos, estar en contacto con la naturaleza, mientras aprenden un poquito más de arte urbano. Yo lo veo una iniciativa súper potente y que además espero sinceramente que más pueblos y más zonas se sumen a esto, porque no solo nos dais trabajo a nosotros, sino que además hacéis que el pueblo interactúe un poquito más con el arte, que nunca está de más un poquito de cultura. Pues nada, Antonio, hasta aquí el siguiente día. Nos vemos mañana. Chao. Nada, Antonio, es final de este viernes y mañana, si todo va como lo previsto, terminaremos este proyecto, la parte 1 de estos vídeos de Montes de Toledo. Buenas noches y hasta mañana. Buenos días, Antonio. Sábado, fijaos la niebla con la que hemos amanecido hoy. Esto en principio no afecta al muro, ya que lo he tocado, el muro está seco, no está húmedo. Si estuviera el muro húmedo y todo mojado sí que tendríamos problemas, tendríamos que secarlo bien primero o esperar a que se disipe la niebla, pero no es el caso, así que vamos a darle las últimas horas de trabajo y finiquitamos. ¡Let's go!
cierto, noticia de ultimísima hora, prácticamente hace 3 años que subí mi primer vídeo a este canal y después de mucho curro, muchos vídeos, muchos shorts, todo trabajándomelo yo, hoy oficialmente me ha llegado la notificación de que por fin monetizo mi canal. ¡Vamos! Todo esto es gracias a vosotros, Antonios, por estar ahí. Feliz y contento de que además esta noticia me pille trabajando, me pille pintando y me pille grabando un vídeo de YouTube. O sea, es redondo absolutamente. ¡Vamos! Bueno, Antonios, hemos terminado este primer mural de los dos de Montes de Toledo. Calor, frío, agobios, felicidad, risas, pero el mural ha quedado bonito, ha quedado perfecto para la función que tiene que cumplir. Yo contento, Paula también. Nos vamos para casa a descansar y a preparar el siguiente mural que empieza en un par de días. Espero que os guste el resultado que os enseño ya mismo, Antonios. Un besito y a disfrutar del mural.